Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla de con qué comparar el reino de Dios y nos preguntamos, ¿el reino de Dios se refiere solo a ese lugar maravilloso al que podríamos ir después de morir? Jesús le dice lo siguiente a los fariseos cuando le preguntan ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús les dice: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está, allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y en Mateo 4:17 nos dice: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Hoy el Señor compara el reino de Dios que ya está entre nosotros a algo pequeño que crece muchísimo y que finalmente sirve y se da a los demás. Un árbol que empieza como una semilla, una pizca de levadura que fermenta toda la masa. Una semilla que termina siendo hogar de las aves del cielo. Una pizca de levadura que triplica la masa para hacer alimento a otros. Vamos a reflexionar sobre 3 puntos importantes basados en el Evangelio de hoy. Primero, vemos el reino de Dios. Segundo, comienzo pequeño. Y tercero, grandes propósitos. Primero, vemos el reino de Dios. Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué le compararé? Como decíamos al principio, Jesús nos decía que el reino de Dios ya está entre nosotros y llegará, pero no será algo que todo el mundo pueda ver. Entonces, ¿quién verá el reino de Dios? En las bienaventuranzas, Jesús nos dice: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego con los niños diría también: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿y qué tienen en común los pobres en espíritu y los niños? Piensa: la humildad y la dependencia de Dios. La verdad es que diariamente Dios, hasta en las cosas más sencillas, nos pide que seamos humildes y confiemos en Él. Cuando estamos en las buenas y en las malas. En las buenas para no sentirnos demasiado llenos del mundo y darle la espalda a Él por sentir que ya lo tenemos todo. Y en las malas para no creer o pensar que Dios nos ha abandonado. Al contrario, nos pide buscar el reino de Dios y su justicia, porque es una promesa que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que queremos caminar bien en la fe, pero llega una situación económica buena y nos vamos alejando del Señor? O llega la crisis en cualquier forma y dejamos de orar como lo veníamos haciendo o de ir a la Eucaristía por buscar resolver el problema. Dios se complace viéndonos usar las capacidades de gestión que Él nos da, pero con la misma dependencia en Él. Jesús está en nosotros y a unos se les presenta de repente, a otros producto de su propia búsqueda, pero sin duda alguna el reino de los cielos ya está entre nosotros. Paola había experimentado varios periodos a lo largo de su vida. Tuvo un momento de éxito en su carrera laboral, en su matrimonio, en su vida en general, puesto que estaba haciendo ejercicio y también estaba tratando de alimentarse muy bien. Pero las personas a su alrededor empezaron a notar un cambio en ella, el orgullo y la soberbia. No consentía que le dijeran que no a una petición suya en algún restaurante o en cualquier otro lugar. Sentía indignación fácilmente cuando no se le trataba como ella esperaba y criticaba a la gente que no alcanzaba los resultados que ella había alcanzado. Su trabajo, su casa, su cuerpo, su cuenta bancaria, todo la hacía sentir más segura de sí misma. 2 años después se casó con su novio. Tiempo después perdió su trabajo y queda en embarazo.
Ella y su esposo, junto con su futuro bebé, se mudarían a otro país, en donde no ejercía su carrera laboral porque estaba en casa en espera del nacimiento de su bebé. Y por alguna razón se sentía irritable con su esposo, y ahora su cuerpo estaba cambiando también. Adicional a esto, vivían en un lugar diferente al que estaba acostumbrada. Se sentía observada también de manera diferente en este país. Todo lo que era antes su seguridad ya no lo tenía y empezó a sufrir una gran depresión. Por primera vez en su vida, una tarde sola, sintió que no valía la pena vivir. Se decía a sí misma fracasada. Y buscando unas pastas para acabar con su vida, encuentra un versículo bíblico que alguna vez alguien le había regalado en un papelito, en el Salmo 34, versículo 19, que decía: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Y se tira al suelo, rompiendo en llanto. Algunas veces el reino de los cielos llega cuando menos lo esperamos y es un inicio para seguir descubriendo su reino. Otras tantas llega como producto de una búsqueda nuestra, pero en ambos casos seamos como aquella persona que encontró una perla preciosa y lo vendió todo para adquirirla. Segundo, comienzo pequeño. Dice el Señor en su palabra que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. También que lo comparará como la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de la harina. En ambos casos se refiere a algo muy, muy pequeño. El ser humano ha tenido la tendencia a subestimar o a no estimar lo pequeño. Muchas veces esperamos que Dios actúe de forma sobrenatural y venga a cambiar todo con una ráfaga de fuego. Tenemos grandes expectativas y quizá Él a veces actúe de forma increíble y milagrosa, pero a veces esos milagros se esconden detrás de pequeñas cosas. Así como nos lo quiere mostrar hoy, diciéndonos que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es muy pequeño. Un grano de mostaza mide más o menos 1 o 2 milímetros de diámetro y es como una levadura que se le aplica a la masa. La masa solo necesita una pizca de levadura. En la palabra, Dios ha querido enseñarle al hombre que Él no se fija en lo que el hombre ve. Por eso el reino de Dios es fácil de ver a los pequeños y humildes. Bendito seas, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido esto a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a los humildes. El rey David, quien escribió la mayoría del libro de los Salmos, cuando fue ungido rey por el profeta Samuel, era pequeño y no parecía ser fuerte. Para el profeta Samuel, el candidato más adecuado era su hermano mayor, que le parecía fuerte y tenía más aspecto de rey. Pero Dios le dice: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Por eso, aunque a veces creamos que Dios no puede hacer nada con nosotros por no tener las capacidades, por ser muy débiles, hoy el Señor nos recuerda que el reino de Dios comienza pequeño, en situaciones y o personas. Días después, Paola busca una iglesia católica cerca de su casa y algunas veces cuando sale a caminar pasa por la iglesia y se sienta a mirar a Jesús allí en la cruz. Y tercero, grandes propósitos. Jesús dice hoy en el Evangelio que un grande propósito es que esa semilla se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Un grande propósito es la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. El Señor en su palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Paola, en esos tiempos a solas con Jesús, empezó a enamorarse de la paz del lugar y de ese Dios que la salvó. Meses después volvería a misa. Y Dios poco a poco en la soledad de su casa fue restaurando su identidad. Paola empezó lentamente a darse cuenta que no era su casa, su cuerpo, un trabajo o disponibilidad de dinero. Nada de esto
aunque importante, nada proporcionaba realmente seguridad como lo hacía Dios. Con o sin dinero, con o sin conocimiento, con o sin belleza. Entonces, a su paso, se encontró con mujeres con un sentir parecido al suyo, que no se sentían suficientes por no tener un trabajo, o que se recriminaban a sí mismas por su cuerpo, o por no tener dinero. Entonces, la luz de su experiencia dada por Dios las iba cobijando a todas, llevándolas a empezar a caminar el camino de la verdadera seguridad, la verdadera felicidad, el reino de Dios entre nosotros que es Cristo, aún en medio de la incertidumbre. David, muchos años después de haber sido ungido rey por el profeta Samuel, fue coronado rey. Después de muchos años en los que Dios actuó en él y en los que aumentaba su amor y dependencia en el Señor mientras sufría en el desierto, y escribió salmos bellísimos en los que le cantaba a Dios y derramaba su corazón. En sus momentos difíciles buscó al Señor, en sus momentos gloriosos buscó su rostro y en sus momentos de pecado y culpa también lo buscó. Nosotros ahora tenemos uno que es más que David. Jesús habita entre nosotros, el reino de Dios habita entre nosotros a través del Espíritu Santo. Un reino de Dios que es como la semilla, que si somos tierra fértil dará frutos. El reino de Dios que es como una perla preciosa, que vale más que cualquier cosa. Oración. Padre mío, Abba, gracias Señor por recordarnos que tu mirada no es la misma que la del hombre. A veces nos sentimos inferiores por no tener lo que la sociedad espera de nosotros y se nos olvida que tú no miras lo que el hombre mira. Y aún si te buscamos con ahínco y fervor, tendremos esas cosas, pero ya no importarán porque tú eres el mayor tesoro de todos. Amado Padre, toda bondad y amor, hoy te entregamos nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestra expectativa de las necesidades corporales. Trabajo, estudio, dinero y todos nuestros sueños los ponemos a tus pies para que seas tú el filtro. Enséñanos a amarte con un corazón humilde y confiado en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.